La cabeza de medusa es típica en hipertensión portal, no en hipertensión de la cava inferior. Y hay formas de diferenciarlo, ahora lo vamos a ver. El concepto es claro. La circulación centrífuga a nivel del ombligo, la circulación venosa colateral, es típica de la hipertensión portal. Acá unos datos importantes para tenerlos en cuenta, ¿no? El flujo de la aorta abdominal aproximadamente es de 4 litros por minuto. 4 litros por minuto. Al pasar a través del abdomen, va a ir dejando sangre en sus principales arterias salientes. Tenemos el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Y más o menos los volúmenes que se dividen son estos: 0,7 litros por minuto, 0,7 y 0,4. Noten ustedes que lo que entra es lo que sale. Al final, esta sangre arterial va a entrar a cada uno de los órganos, va a atravesar los capilares, va a salir por las vénulas y finalmente va a drenar en las venas suprahepáticas. Estas van a desembocar en la cava inferior. Este flujo es de 1.8, equivalente al 1.8 que entró. Ese flujo constante es importante para mantener el equilibrio. La alteración en este flujo nos lleva a pensar en una hipertensión portal. Algo similar ocurre cuando en la mesentérica superior, por ejemplo, la sangre entra a través de la arteriola a las vellosidades intestinales, luego se transforman en capilares, dejan el oxígeno y son recogidos a través de las vénulas para formar el sistema porta nuevamente, ¿no? Para irse al sistema porta. También esto se va a ver afectado. Se va a ver afectado por la hipoxigenación que podría haber por esa presión arterial. Entonces, como norma general, la gradiente entre la presión venosa de la porta y la presión venosa de la cava es 5 milímetros de mercurio. Si esta gradiente se altera, por ejemplo, si aumentase, hablamos de una hipertensión portal, ¿no? Debe ser menor de 5. Hay una ley que se aplica para lo que es circuitos eléctricos, ¿no? Que tiene que ver con el voltaje, con las diferencias de voltaje, la resistencia, pero también se aplica para este sistema de vasos sanguíneos, la famosa ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que la gradiente de presiones es igual al flujo por la resistencia. Es decir, ese flujo de 1.58 litros por minuto que pasa de la vía esplácnica a la vía gastrointestinal puede verse alterado si la resistencia aumenta o si la resistencia disminuye. Entonces, cualquier cosa que genere aumento de la resistencia de esa vía va a aumentar la gradiente de presión. ¿Qué es lo que ocurre? Si aumenta la presión en el sistema porta, casi de inmediato va a empezar a adaptarse mecanismos de compensación. Uno de ellos es la dilatación de la arteria, como les decía, y el otro es la apertura de las colaterales. Como hemos visto hace un momento, se van a aperturar las que están en la zona del recto, las que están en la zona del esófago, pero esta activación no solamente es porque las anastomosis se abren y por ahí pasa la sangre, sino porque también hay un fenómeno de neovascularización, es decir, hay una angiogénesis. El mismo sistema crea nuevos vasos sanguíneos para poder adaptarse a este mecanismo. Todo esto que les digo, estos cambios que están sucediendo, suceden en el tiempo. Por eso que es una enfermedad progresiva, ¿no? Hoy día estoy bien y mañana tengo hipertensión portal. No es así. Va a pasar tiempo, es progresivo. La patología de fondo va estimulando estos cambios y estos cambios son adaptativos, son totalmente fisiológicos. El cuerpo busca la forma de compensar esta mayor resistencia, ya sea formando vasos colaterales que permitan desfogar el volumen y con eso bajar la presión, o distendiendo las arterias para amortiguar el incremento de presión. Finalmente, con la neovascularización y la permeabilidad de los vasos, de las anastomosis existentes,
lo que va a ocurrir es un aumento del flujo portal, ¿no? Estas son las que se alteran, las hemorroidales, las esofágicas y las que están pues alrededor del ombligo, que son lo que eran las venas umbilicales, que ya en el adulto se transforman en el ligamento falciforme. Esta es la imagen de una circulación colateral producto de una obstrucción y una colaterales umbilicales, ¿no? Esta es la famosa cabeza de Medusa. Miren cómo se notan las venas tortuosas. Cuando hablamos de un síndrome de hipertensión portal, tenemos que tratar de buscar una forma de clasificar, ordenarnos para poder llegar al diagnóstico, porque como bien dice su nombre, es un síndrome. Necesitamos llegar a un diagnóstico etiológico. Para eso tenemos que tener un criterio de evaluación. Y así como hablábamos de ictericia prehepática, hepática y poshepática, también hablamos de un síndrome de hipertensión de causa poshepática, hepática y prehepática. Ustedes lo van a encontrar en los textos con estos nombres o también con estos nombres: presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. ¿Por qué? Porque es a nivel del sinusoide donde podemos encontrar patologías propias del hígado que estarían obstruyendo el flujo venoso. Recuerden que el sinusoide está ahí al centro, aquí está el sistema porta, aquí está la vena central que va a terminar en la cava, y entre ambos está el sinusoide. Y aquí tenemos las principales patologías relacionadas con cada una de las zonas, ¿no? Si es que hablamos de una obstrucción o un daño a nivel postsinusoidal, estamos hablando de problemas de cava inferior, de la vena suprarrenal o la vena hepática terminal, la centrolobuliar, que está ahí en el medio del lobulillo hepático. Si es el mismo sinusoide, la afectación podría estar en el espacio pleural o un daño en el sinusoide. ¿Qué cosa puede dañar el sinusoide? La cirrosis es una de ellas, ¿no? Recuerden que la cirrosis hay una remodelación completa del parénquima y eso hace que el hepatocito se forme de manera irregular y el hepatocito forma el camino para el sinusoide. En la presinusoidal tenemos básicamente los problemas detrás del hígado, la vena porta, la vena esplánica, la vena mesentérica, todos los que están antes del hígado. Aquí es un cuadro muy similar, agregamos las etiologías para cada una de las causas. En alguna literatura van a encontrarlo así también, como en vez de postsinusoidal van a encontrarlo como hipertensión portal suprahepática, como sinusoidal, la hepática, y como presinusoidal como hipertensión portal infrahepática. A este nivel tenemos mesentérica superior, inferior y esplénica como principales causas. Y a nivel superior, la cava inferior, la salida de la sangre venosa del hígado, que serían suprahepáticas, y en el interior el daño del hepatocito, el daño del sinusoide, y ahí tenemos como patologías más comunes la cirrosis, ¿no? La hepatitis crónica, pacientes que han tenido, por ejemplo, una hepatitis B en un principio, o las idiopáticas. Causas más comunes. Cuando hablamos de una hipertensión portal presinusoidal, lo más común es una trombosis portal. Cuidado con esos pacientes que están haciendo úlceras en miembros inferiores, pacientes con atrofia de piel por insuficiencia vascular en miembros inferiores, y si estos están en una condición de sedentarismo o reposo y inamovilidad, la posibilidad de hacer trombos es mayor y el trombo puede viajar, ¿no? También puede haber trombosis a nivel de la mesentérica, ¿no? Un problema quirúrgico relacionado con aterosclerosis, ¿no? Personas que sufren de exceso de colesterol en sangre, forman sus placas de ateroma y pueden generar también estas obstrucciones. En el caso de la hipertensión por el sinusoide, por el propio parénquima, la causa principal es la cirrosis hepática, la más común. Y cuando hablamos de la hipertensión portal post-sinusoidal, hablamos de la enfermedad del síndrome de Buchiari y la enfermedad veno-occlusiva. Son las tres patologías emblemáticas de cada una de estas formas de presentación de la hipertensión portal.
Ahora, ¿cómo identifico a un paciente que viene con un síndrome de hipertensión portal? En general, todavía sin pensar en una patología causal específica. ¿Cómo lo identifico? Lo primero que vamos a notar es que viene por una hemorragia digestiva alta o viene por una hemorragia digestiva baja. Si el paciente viene con una hemorragia digestiva alta, ¿qué puedo pensar? ¿Qué tipo de hipertensión podría ser? ¿Infrahepática, hepática, suprahepática, presinusoidal? ¿Una suprahepática? No. Podría ser intrahepática o podría ser infra, ¿no? Pero, claro, porque en ambos lugares se obstruye, se forma la varicosidad y aparece la hemorragia por una varice esofágica. Y si viene con una hemorragia digestiva baja, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de hipertensión estaría teniendo? Infrahepática, ¿no? Porque ahí estaría el hemorroide. No llega, se queda a mitad de camino y se empiezan a hinchar y hace las hemorragias bajas, ¿no? Y si el paciente viene con distensión abdominal y confirmamos que hay ascitis, ¿sí? Hepática propiamente, ¿no? El hígado ya está mal, ¿no? Entonces eso nos va orientando al cuadro, a la patología que pudiera tener. Pero lo curioso es que algunos pacientes con hipertensión portal pueden estar asintomáticos. Por eso les decía que no es propiamente la hipertensión portal como diagnóstico, no es propiamente una emergencia. La emergencia es eso, ¿no? La hemorragia digestiva. Esa es la emergencia. Pacientes que pueden estar formando una hipertensión arterial, una hipertensión portal leve durante mucho tiempo, permanecen asintomáticos y no se dan cuenta. Incluso algunos, si esta hipertensión portal se va gestando por una cirrosis, sienten que la barriguita se le está creciendo, pero no le dan importancia, piensan que es porque están engordando, están comiendo de más. Si es que hay un comportamiento de adicción al alcohol, piensan que es pues, la barriga chelera y medio entre bromas no le dan importancia, hasta que el volumen ascítico se desarrolle en tal magnitud que ya provoca síntomas, ¿no? ¿Recuerdan cuál es el volumen mínimo para que haya síntomas en una ascitis? Para ser detectable. Otros síntomas que pueden presentar el paciente son estos, ¿no? Las manifestaciones de insuficiencia hepatocelular, típico de la cirrosis, de la hepatitis crónica, la encefalopatía hepática, ¿no? Encefalopatía que se presenta casi como algo exclusivo después de la ingesta de proteínas, ¿no? En particular las proteínas de la carne. Un vistecito y luego se vuelve medio loco, ¿no? Pérdida de líbido, impotencia en varones y amenorrea e infertilidad. Una vez yo tuve un paciente que no venía porque era alcohólico, no venía porque tenía cirrosis, no venía por eso, venía porque había perdido la potencia sexual. A partir de ahí los estudios demostraron que estaba teniendo una hepatopatía difusa alcohólica y se recién se enteró. Una pregunta, doctor. ¿Qué criterios usamos para determinar que es una insuficiencia hepática? Hay características clínicas de una insuficiencia hepática, lo que llamamos los estigmas hepáticos, ¿no? Las telangiectasias, la rinofía, la baja de peso. Ahora tengo una diapositiva donde vamos a mostrar en detalle esas cosas, pero nos basamos en los estigmas hepáticos y en la sintomatología, ¿no? Los trastornos que suceden después de una ingesta copiosa. Podemos encontrar, si está en inicios, un hígado grande, si está ya avanzada, un hígado pequeño, muy mate. Estos son los síntomas. La circulación colateral, ya lo hemos visto en la lámina anterior. Las arañas vasculares, que son las famosas telangiectasias. Para hablar de una hipertensión arterial que esté causando las arañitas, hablamos de encontrar más de 5 en la zona abdominal, más de 5 arañas. La esplenomegalia acompaña muchas veces esta hipertensión portal, porque recuerden que hay una vena esplénica que va a desaguar también en el sistema porta. La retención de líquido termina echándolo. La ascitis, que no siempre está presente, que
lo podemos diferenciar por la maquilez desplazable y el abdomen batraciano, ¿no? El abdomen batraciano siempre recuerden en una citis antigua. El soplo venoso umbilical es posible escucharlo, no es tan frecuente, pero es posible que esté. La presencia de hemorroides sin un antecedente previo, por ejemplo, estreñimiento crónico. Si el paciente no refiere estreñimiento crónico, podemos decir que la hemorroides estaría causada más por un problema hepático. Si el paciente no tiene historial de esfuerzos exagerados que pudieran incrementar el volumen de las hemorroides, vamos acercándonos más a un problema hepático. Si el paciente es pesista, practica fisiculturismo, pensamos más bien que es un hemorroide por el esfuerzo y no por un problema hepático. Cuidado a los que levantan mucho peso. El estado nutricional importante. Recuerden que el hígado es el responsable de sintetizar varios nutrientes, dentro de ellos las proteínas. Un hígado dañado no va a poder metabolizar adecuadamente las proteínas, los niveles de albúmina pueden decaer. También tiene que ver con la formación de los factores de complemento, problemas hemorrágicos, rencillas ocasionales, hematomas que demoran en resolverse. Es un indicador de que este paciente podría tener una insuficiencia hepática. Y otros signos ya un poquito más avanzados, ya cuando la enfermedad te dice aquí estoy, ya no es algo que tú sospechas, sino ya tienes la evidencia clínica de que lo tiene, pues es el aliento hepático o el hedor hepático, típico y característico, el eritema palmar, ¿no? Las placas enrojecidas, tanto en la región tenar como hipotenar, y estos estigmas hepáticos, ¿no? La eripsis, el temblorcito de mano o flapping, la somnolencia, el sopor y coma, sobre todo después de comer come y entra soporoso porque su digestión se altera, y los fenómenos hemorrágicos, ¿no? Las petequias, por este problema de falta de síntesis de elementos de complemento. Las famosas uñas de Terry. Las uñas de Terry en el hepático no hay una asociación fisiopatológica que explique por qué, pero se encuentran estas uñas, no lo vamos a ver, y los hábitos de Toste, varón y la ictericia, ¿no? Miren ustedes, estas son las uñas de Terry. ¿Qué diferencia le encuentran con una uña común y corriente? Miren sus uñas, miren eso, el color blanco. ¿Algo más? Aunque tiene 3 colores. O sea, tiene 3 colores, ¿ya? Ojo, esto se lo mostré a mi hija, que no tiene nada que ver con medicina, y me dijo hasta ahora lo mismo que ustedes me han dicho. Ahora, ustedes de medicina, díganme algo nuevo. ¿Qué tiene que ver con manchas blancas? Ah, tiene manchas blancas en la uña. Leuconiquia. Ya, es una traducción científica de lo que todos han visto. Algo nuevo, algo bueno, algo... Recuerden sus clases de morfo, piel, faneras. Una banda blanca en la mayor parte de la uña y una banda rosa en la parte... ¿Y cómo se llama la banda blanca normal? Leche unguial. No. El leche unguial es donde se deposita la uña, donde descansa la uña. Lúnula. No hay lúnula acá. Lúnula. No hay lúnula. Puede no ser visible tampoco. Esa media luna blanca que tenemos en la base, no hay. Algunos autores dicen prolongación de la lúnula. No hay una explicación, pero lo que sí se sabe es que la coloración, la tinción blanca opaca a la lúnula no se la ve. Y vean que se da también en extremos, ¿no? A veces se forma una línea así como esta, pero más acentuada, que divide ambos extremos. Pero la característica de la uña de Terry es esta porción blanquecina con ausencia de lúnula. Y el hábito de Toste, que habla de una feminización del varón, ¿no? Al haber un problema con el metabolismo de los andrógenos, empieza a haber ginecomastia, aparece una distribución triangular del vello abdominal, ya no esa característica romboidea, y puede evidenciarse atrofia testicular. Esto es un hábito bastante marcado, pero que no se ve regularmente. Inclusive, revisando mis archivos de bastantes años de la universidad, encontré este signo. Este signo
estaba en mis apuntes del hospital San Juan. ¿Recuerdan este San Juan que está en el Callao? Es un hospital tercer nivel que en mis tiempos era uno de los 3 más valorados. Todo el mundo se peleaba por ir al San Juan, al Loaiza o al 2 de Mayo. ¿Y por qué busqué? Porque quería saber qué tan antiguo es, porque no está en la literatura. Ustedes, les invito, busquen la literatura, los libros no van a encontrar. ¿Por qué me vino a la memoria este signo? No se ve tampoco, ¿eh? Se van al hospital y busquen, si lo encuentran, tómense foto con la persona, pídanle su autógrafo, ven videos con ellos. Esto, ustedes saben que el 2 de Mayo es un hospital tradicionalmente clínico. Sus docentes hacían escuela, eran full clínica, no usaban muchos exámenes auxiliares. Era una forma de compensar los bajos recursos que tenía el hospital. A diferencia del seguro, donde tú pides un examen auxiliar y lo tienes, aquí no. Entonces ellos se valían mucho por la clínica. Y esto es algo que lo encontré en el libro que les mencioné del doctor Picona, 2 de Mayo. Es una recopilación de todas las características clínicas que en ese hospital han visto. Más peruano no puede haber, ¿no? Y como les digo, es un signo, es un hábito que no se ve muy frecuentemente ahora, porque para llegar a esto, ese hígado tiene que estar pues, en un nivel de funcionamiento muy, muy bajo, ya para el trasplante, y esto es, así que no es muy común visualizarlo. ¿Cómo evaluamos una hipertensión portal? Hay varias formas de hacerla. Una de ellas, y quizás la más relevante, la más importante, es hacer un cateterismo de venas suprahepáticas. Se mete un catéter, se llega hasta la zona suprahepática y se mide allí la presión. Si la presión es mayor a 10 milímetros de mercurio, entonces hablamos de que hay una hipertensión portal clínicamente significativa. Este dato es importante. Clínicamente significativo es que vamos a tener que tener una conducta terapéutica. Pero si está más de 10, pero no llega a 10, más de 5 y no llega a 10, hablamos de que hay una hipertensión sinusoidal, que todavía no ha dado manifestaciones clínicas y el manejo es distinto. Acá hacemos un correlato entre los valores de la presión o esa gradiente de presión venosa hepática versus los signos clínicos que van a tener. Miren, cuando la presión sobrepasa los 22 milímetros de mercurio, el riesgo de mortalidad en la hepatitis es bastante alto. Ahí hablamos de riesgo. Cuando estamos aquí, entre 10 y 12, la posibilidad de hemorragias es mayor. Cada síntoma o signo que vamos presentando nos da una idea de sus valores de presión. Entonces, si un paciente viene con signo de la medusa y viene por hemorragia digestiva alta, podemos pensar que su presión está más o menos en los 12 a 16, en ese rango de presión. Y hay otras formas no invasivas, como por ejemplo la ecografía Doppler. Ahí visualizamos todos los signos ecográficos patognomónicos. Ustedes tienen clase de ecografía, creo. ¿En algún momento? No, en otros cursos. ¿Sí? Porque veo que en multifuncional hay ecógrafos. Ah, sí, hemos tenido. Sí, hacen clase de ecografía. O sea, apegados al curso, cuando vemos imágenes, Ya. los doctores hacen una sesión sobre eso. Ah, como un tema dentro de un curso. Sí. Pero no es un curso como, por ejemplo, el ecocardiograma. No. Los de primer año recién están integrando ese curso, pero nosotros lo llevamos integrado a otros cursos. Sería bueno que lo practiquen porque la ecografía te ayuda un montón. Es como la tendencia o la propuesta es que el médico en consultorio tenga un ecógrafo así, a la mano, para hacer los diagnósticos precoces. De repente no palpas hígado, no cambia su matidez, el borde romo, tú dices, digo, está bien. Pero de repente pues ya empieza a tener algunos nódulos, empieza a tener grasa, ya se está haciendo esteatóxico y clínicamente no hay manifestaciones. Entonces podrías dejar pasar por alto un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Entonces el ecógrafo extiende tus sentidos y puedes llegar a un diagnóstico más temprano. ¿Y qué vamos a notar como signos patognomónicos? Patognomónicos, pero en la ecografía, no patognomónicos clínicos. La presencia de colaterales portosistémicas.
eso es patognomónico. Si ven arterias a nivel del sistema porta, venas que se están dilatando, ese es un signo patognomónico de hipertensión portal. Y la inversión del flujo portal. La inversión del flujo portal. ¿Qué cosa es el flujo portal? Les decía que la anastomosis, por ejemplo, a nivel umbilical, es a través de la vena umbilical, llega a las venas superficiales y empieza a drenar, a pasar por ahí la sangre. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La sangre está yendo del hígado hacia el ombligo. Igual va del hígado hacia el esófago. En este caso en el ombligo. Va hacia el ombligo. ¿Qué significa eso? Lo que llaman una circulación hepato-fuga. Hepato-fuga. Se va del hígado. Distinto a la centrípeta, que es meterse hacia el hígado. Hepato-fuga. La TABA, la hipertensión de la TABA genera lo contrario. Se va del hígado hacia la periferia. Perdón, del riñón hacia la periferia. Es del ombligo hacia la periferia. Es lo contrario. ¿Y cómo podemos hacer clínicamente una diferencia? Hay una técnica, no sé si la tengo acá, pero se las cuento. Pésame tu poquito, Marito. Imaginen ustedes que esto es una vena, ¿ya? Que está echadita y está circulando la sangre. Acá está el hígado y acá está el ombligo. ¿Cómo saben si la sangre está yendo del ombligo al hígado o del hígado al ombligo? ¿Qué podrían hacer para saber si es hepatofugo o se va al hígado? ¿Cómo es eso? Poner presión. Prueba de la índice. Si se llena, ¿no? Dedos aquí. Prueba de La los índices. técnica es con los dedos, exprimes, ojo, presionas, exprimes la vena, la dejas vacía. Luego sueltas un dedo. Si no se llena, el flujo va de izquierda a derecha. Si se llena, el flujo va de derecha a izquierda. Y para confirmar, vuelves a cerrar, a exprimir, levantas y vuelve a pasar lo mismo. Si no se llena, confirmas que el flujo es de derecha a izquierda. Si se llena, de izquierda a derecha. Eso nos ayuda a determinar si es que el problema es hepático, es portal o es TABA, ¿no? La tomografía ayuda muchísimo, nos da bastantes detalles. La elastografía de transición, que sí es más complicado hacerlo y se recomienda hacerlo siempre en cirrosis, ¿no? Porque nos da un poco más, nos da más información sobre qué tanta esa cirrosis ya ha compactado el hígado, qué tanto de complacencia tiene para permitir un flujo adecuado de la sangre. Y encuentran valores de presión. Si la presión o si los índices de elastografía son menores de 13, hablamos de que clínicamente es significativa, y si es mayor de 20, ya podemos pensar que es una hipertensión portal bastante marcada y diagnosticada. La endoscopía no nos ayuda directamente a definir una hipertensión portal, pero sí nos ayuda de manera indirecta. Si vemos varices esofágica, pensamos que ya hay una anastomosis ahí. Si vemos una gastropatía, también, pero ya como complicación. O sea, sería un diagnóstico un poco más tardío. ¿Quién se llevó Sí, esta es la imagen que ustedes verían en una endoscopía esofágica. Esta sería la varice. ¿Se la imaginaron así? Pero esa es la varice. Y el tratamiento, cuando esa varice está sangrando o cuando quiero yo ocluirla, es colocarle un anillo acá. Un anillo que estrangule. Y acá se lo están colocando. Este anillo, que es un preparo elástico que ciñe y estrangula, lo va ciñendo hasta que llega a ponerse en isquemia, esto,
y termina muriendo y cae. El mismo fenómeno que ocurre con el ombligo, con el rezago del cordón umbilical, cuando se clampa, esperamos unos días y cae. Ese es el mismo mecanismo que utilizan aquí en la varices hepática. La hipertensión portal clínicamente se puede clasificar en aquellas que son de causa cirrótica y aquellas de causa no cirrótica. ¿Y por qué usan la cirrosis como un criterio? Porque es la causa más frecuente. O sea, ustedes ven un paciente con hipertensión portal y lo primero que piensan es que ahí hay una cirrosis hepática, ¿no? Cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática, para generar hipertensión, plantea esta teoría, ¿no? Teoría de la vasodilatación arterial. Cuando hay un incremento en la resistencia venosa portal, como mecanismo de adaptación, se empiezan a liberar sustancias vasodilatadoras. Estas sustancias vasodilatadoras van a hacer que todo el sistema esplácnico empiece a dilatarse y pueden contener esa sangre que debería seguir su camino hacia el porta, lo pueden contener. Si no sucediera eso, la presión aquí va a aumentar y esa presión a su vez va a retornar al porta y produciría más daño en el sistema, ¿no? Rupturas hepáticas, hemorragias hepáticas. Lo que hace es esperar. Como si ahorita ustedes tuvieran que salir todos a la calle, disparados todos juntos, van a generar obstrucción. Lo que hacen es separarse, alinearse y pueden pasar. Eso es lo que hace el sistema porta, ¿no? Se amplía para recibir más y poder ir pasando de a pocos. Esta dilatación genera que la sangre tenga una especie de retraso. Ese 1.8 litros por minuto que debe pasar de este lado arterial a este lado venoso se hace más lento. Entonces ingresa 1.8 pero sale 1.6, 1.5, 1.4. Pasado un tiempo, este lado va a tener, en términos relativos, menos sangre que este otro lado, porque este lo está reteniendo. A eso le llamamos una disminución en el volumen arterial efectivo, lo que genera una hipotensión arterial, como mecanismo de compensación. Entonces, si ustedes ven a un paciente con signo de hipertensión portal, pero lo ven con una hipotensión arterial, probablemente está en esas etapas iniciales de compensación. Luego esto va a ir aumentando. La causa que genera la obstrucción va a seguir su curso y van a empezar a ocurrir fenómenos que responden a ese mecanismo de adaptación fallido, ¿no? Porque hay un límite para la adaptación. Llega un momento en el que el cuerpo ya no puede adaptarse más y es ahí donde aparece la parte clínica, la sintomatología. Por ejemplo, al principio, cuando la cirrosis está compensada, pero hay cirrosis, la resistencia vascular dentro del hígado aumenta y genera la dilatación, lo que hemos dicho. Si esto avanza, esta vasodilatación se hace mayor. Al hacerse mayor, la resistencia vascular va a disminuir, porque estoy quedándome con volumen de este lado. Eso genera, como les decía, una hipovolemia efectiva y a su vez hipotensión. Esta hipotensión llega como mensaje a la circulación general como una hiperemia, ¿no? O sea, como que necesitamos más fluir el líquido, fluir la sangre más veces. Como no tengo volumen, necesito compensar latiendo más rápido, aumentando más el flujo, ¿no? A eso le llamamos el aumento del volumen plasmático por incremento del gasto cardíaco. El corazón tiene que, con lo poquito que tiene, moverlo más. Y eso, para que sea efectivo, el organismo tiene que hacer que las arterias que están después del corazón se cierren un poquito para que ese gasto cardíaco, con la resistencia mayor, eleve la presión, porque estamos en hipotensión. Para eso es que se empieza a activar el sistema renina-angiotensina. Entonces miren cómo este fenómeno es fisiológico, es normal. Si ustedes detectan a un paciente en estas condiciones, van a encontrar su presión alta. ¿Qué van a hacer? Van a darle su enalapril. ¿Qué están haciendo? Están inhibiendo el sistema renina-angiotensina.
está bajando la presión. En otras palabras, se están metiendo con la fisiología. El órgano que intenta compensar lo están apagando. Ahora, ¿hay un momento en el que hay que hacer eso? Sí. Cuando vemos algunas alteraciones mayores, vamos a ver después. Ya cuando el tema está más avanzado y ya el sistema renina-angiotensina no logra contener esa presión en el nivel óptimo, entonces se activan otros sistemas y dentro de ellos la vasopresina, ¿no? ¿Qué hace la vasopresina? Retiene agua. ¿Qué busca? Compensar ese déficit de volumen relativo que tiene el lado izquierdo. Entonces aumenta el volumen. Pero junto con la vasopresina y la retención de líquidos, el riñón va a empezar a retener sales, va a retener sodio, para que esa agua que ha captado se quede ahí. Y además va a generar un mecanismo de defensa que es la vasoconstricción, para que el flujo urinario no se incremente y no pierda ese volumen que está ganando. Esa vasoconstricción renal hace que aumente la presión hacia atrás y por ahí empieza a aparecer la ascitis. Tanto por esto, más por el incremento de volumen, hay más volumen ahora, la hiponatremia y el síndrome hepatorrenal, que ya es la complicación de estos cambios renales por vasoconstricción, sumado a los síntomas por la hepatopatía que se está formando, esa hipertensión portal. Esta fase se caracteriza por, al final, una disminución del gasto cardíaco. Aquí, miren, en fases previas, el gasto cardíaco tiende a aumentar. Aquí ya empieza a bajar el gasto cardíaco, es decir, la fisiología compensatoria se va perdiendo, se va agotando. A este gasto cardíaco, producto de una hipertensión portal, se le conoce como miocardiopatía cirrótica. O sea, el corazón ya se enfermó a causa de la cirrosis. Todo después de que intentó compensar el fallo o el compromiso hepático, ¿no? Y finalmente terminamos en una disfunción circulatoria por esta cardiopatía cirrótica. Entre las causas no cirróticas tenemos estas enfermedades: la trombosis de este eje, el esplenoportal. Esto va a ser típico en pacientes que no tienen ningún problema hepático. Su hígado está sanito, pero el trayecto venoso que llega al hígado se ve alterado. Una trombosis en esta vía genera la hipertensión portal. El síndrome de Barchani, el síndrome de obstrucción sinusoidal, que ya es el intrahepática, ¿no? Y la hipertensión portal idiopática. Es idiopática, ya saben ustedes por qué, pero recuerden que para ese diagnóstico tenemos que descartar primero una patología orgánica. Y otras causas un poco más raras, pero también válidas de tener presente cuando los diagnósticos o las pruebas no me dan un diagnóstico claro respecto al anterior. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. En el caso de la trombosis del eje esplenoportal, el trombo puede estar en el tronco de la vena portal principal, puede estar en la vena porta intrahepática izquierda o derecha, puede estar en la esplénica o en las mesentéricas superiores. Es decir, antes de ingresar al hígado, todas pueden trombosarse. Una vez que ingresa al hígado, también la derecha y la izquierda podrían estar afectadas. El signo típico o el síntoma típico es el dolor abdominal. El dolor abdominal, básicamente por congestión venosa, que significa un trastorno isquémico, y el trastorno isquémico genera lo que se conoce como una angina abdominal, una angina esplénica, una angina intestinal, que es ese dolor por falta de oxigenación del tejido. También se va a evidenciar circulación colateral hepatópeta, que es la transformación cavernosa de la vena porta. Es decir, cuando la sangre quiere llegar, sigue su camino hacia la porta y encuentra un obstáculo, empieza a comunicarse con otras vías que permitan llegar a ese destino, bypaseando la obstrucción, como pequeños puentes. Esas
neovascularizaciones, esos puentes que ocurren, forman una especie de... ¿Recuerdan cuando ocurre la división mitótica? Los núcleos se están separando, acá un núcleo, y aquí tienen las radiaciones por donde están corriendo los cromosomas. Algo así se nota en una transformación cavernosa. Entonces, ves diferentes vías que se están uniendo, dos extremos, como una caverna, ¿no? Y eso es lo que llama. Y eso ocurre en la trombosis venosa crónica, ¿no? Crónica, de larga data. Permite que el cuerpo se adapte haciendo neovascularizaciones o aperturando vasos cerrados o que normalmente no los tienen. El 70% de la trombosis venosa patoclínica se logra diagnosticar. De ese 70% que se logra diagnosticar, 60% tienen factores trombogénicos sistémicos, trastornos de coagulación, sedentarismo, cirugías, cualquier estado que podría, o daños endoteliales, y 40% tienen factores locales en la zona donde ocurre la trombosis. Puede ser procesos inflamatorios, puede ser infecciones, cirugías previas, abdominales, o después de una cateterización del cordón umbilical, la vena umbilical de los niños. Y 30% no tiene una causa conocida, no se identifica. Y como no sabemos qué causa, pues se les considera como idiopático, ¿no? Pero mire, la mayoría está dado por factores trombogénicos. Entonces, una recomendación es que cuando tengan un paciente, cualquiera que sea la patología por la que ingrese, que está hospitalizado, siempre valoren los riesgos trombogénicos en ese paciente. Edad, nivel de dependencia. Si el paciente se puede movilizar por sí mismo, su riesgo es menor. Si es un adulto mayor que requiere asistencia para movilizarlo, por ejemplo, lo van a notar mucho estos en unidad de cuidados intensivos, en trauma shock, en UBI, donde los pacientes están en algunos casos sedados, inmovilizados. El riesgo de trombos en esos pacientes es altísimo. Por eso es que tienen un cuidado especial, vendajes, ejercicios, movilización, etc. Y en algunos casos anticoagulantes. El cuadro clínico en este tipo de complicaciones es un dolor que puede estar o no ligado a una isquemia intestinal. Si la oclusión es total del vaso, obviamente va a haber isquemia. Si es parcial, no va a haber isquemia, pero va a haber el dolor. Puede generar encefalopatía hepática y con cierta regularidad vamos a encontrar hemorragia de varices inferiores, ¿no? Por la obstrucción alta. Imagínense si es arriba en la hepática común, la obstrucción, toda la sangre que debería estar ligada se va a ir por las colaterales, va a dilatar más rápido las venas esofágicas y las hemorragias pueden darse ese nivel. No es muy frecuente el dolor, la ictericia, los signos obstructivos por causa vesicular y la citis. Las pruebas que demuestran que ese hígado no estaría funcionando bien son el tiempo de protombina, va ligado a los factores de coagulación, la leucopenia y la trombocitopenia por hiperesplenitismo. Empieza a ser más funcional el vaso y hay más hemocateresis. El diagnóstico, ecografía, angio, resonancia o angiotomografía. En ese orden, ¿no? La angioresonancia da mucho más información que la angio-TC. Y mire cómo se visualiza en una angioresonancia las varices, ¿no? Cómo se ponen tortuosas, notorias, tanto en la parte esofágica como en la parte del estómago. Se hace mucho más notorio. Barchiai es una enfermedad en donde la obstrucción que se produce al flujo venoso va a deberse básicamente a que las vénulas, al daño en las venas hepáticas de pequeño calibre, que son las que van a entrar a la vena cava inferior. Una desventaja de la vena porta sería ideal, por ejemplo, si queremos buscarles errores al cuerpo humano. Bueno, no sería un error porque la hipertensión portal y el daño hepático más es causado por uno mismo, ¿no? Porque uno mismo se hace el daño. Pero si se hubiera pensado en que podíamos ser alcohólicos crónicos,
le hubiéramos puesto válvulas a las venas porta, ¿no? Y con eso hubiéramos paliado un poquito el daño. Pero bueno, el organismo no ha podido adaptarse a esa injuria y por lo tanto no ha podido desarrollar esas válvulas. Así es que las dejan de ventaja, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta patología? Si la causa es primaria, la trombosis se genera por una lesión en el endotelio, en la propia pared de la vena, y este endotelio es por desprendimiento de alguna placa de ateroma que estuvo allí, ¿no? Se desprendió, dejó una lesión a partir de la cual se forma un trombo y ocurre la oclusión. Por eso se encuentra que más o menos el 90% va a tener factores para generar trombos, ¿no? La éstasis, ¿no? Las daños endoteliales, la hipertensión, y hay un 50% que están relacionadas con el cáncer primario, el cáncer mieloproliferativo en casos crónicos. Y las situaciones de cuando hay una causa secundaria, esta está ligada siempre a un tumor que lo que hace es comprimir la vena, la comprime. Es un tumor extrínseco, está presionando y ocluyendo las paredes. ¿Qué síntomas vamos a presentar o cuál es el cuadro clínico? Puede ser asintomático o puede tener signos de fallo hepático. Miren la gran variedad de sintomatología que podría haber. O no presenta nada o presenta todo, ¿no? Inclusive el fallo hepático grave, digamos, inminente, asociado con esta encefalopatía hepática. ¿Qué complicaciones puede tener una obstrucción a este nivel? Hemorragia gastrointestinal, la asitis refractaria, a diferencia de la trombosis esplenoportal, donde la asitis era rara, aquí en bronquial sí va a haber una asitis. Y lo característico es una asitis refractaria. ¿Qué significa? Que es una asitis que no cede con el tratamiento. Da diuréticos y se vuelve a orinar, es persistente, ¿no? Y eso nos lleva finalmente a una disfunción hepatocelular marcada, muchas veces con deceso del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta enfermedad? Debemos estar atentos a características que nos hagan sospechar de una alteración hepatocelular, como la asitis, la hepatopatía crónica, la asitis intratable, esa asitis que da tratamiento y vuelve a formarse, nunca se soluciona. Si la insuficiencia hepática está ligada a una esplenomegalia, y si hay enfermedad trombótica que esté provocando alteraciones en el hígado. Si nosotros encontramos nódulos hiperplásicos, lo que pensamos es que podría tener un carcinoma hepatocelular, que es una causa también de esta patología. El diagnóstico básicamente son con los métodos que habíamos hablado antes: utilizar ecografía, angio-TC, angio-RM, la fluorografía, pero quizás una forma clínica de poder llegar al diagnóstico es esto, ¿no? La evidencia de una obstrucción al flujo venoso hepático, ya sea por la circulación colateral, por el dolor abdominal, por los cuadros clínicos que hemos mencionado, o por imágenes, ¿no? Demostramos que hay en la ecografía, demostramos que el flujo hepático se está desviando, eso significa que hay una obstrucción, como cuando ustedes van por la calle y ven que los carros que normalmente pasan por la avenida ahora están pasando por la puerta de su casa, ¿no? Han obstruido la avenida principal, entonces vienen por acá, igualito van a ver en la ecografía vasos que normalmente no se visualizan, son mucho más notorios por circulación colateral. Les dejo aquí este cuadro para hacer una comparación entre la trombosis venosa esplenoportal, la primera que hemos visto, y la de BAT. Vean ustedes como algunas características de algunas patologías ligadas a ellas pueden marcar la diferencia.
en realidad los porcentajes están muy cercanos. Así es que es difícil hacer un diagnóstico diferencial solo clínicamente. Necesitamos tener más evidencias y estas pruebas que hemos conversado ayudan mucho a eso. La tercera causa es el síndrome de obstrucción sinusoidal, que ya es netamente hepático y tiene que ver con un daño, una intoxicación, ya sea tanto aguda o crónica del hígado. Se habla de un alcaloide, la tirosina, que es usado o se encuentra en algunas plantas. La ingesta provoca este tipo de trastornos y así es como se descubrió, pero recientemente se ha encontrado, se ha ligado este daño sinusoidal a fármacos, ¿no? A fármacos. Y el fármaco más relacionado